vemos la vida dista, hijo de promesa, heredero de Abraham y Sara. Cada paso que da refleja la lucha del alma, fe frente a miedo, paciencia frente a impulso. Nacen Jacob y Esaú, hermanos del mismo vientre, caminos distintos, uno reflexivo, paciente, aprendiendo la espera, el otro impetuoso, movido por deseos inmediatos. Su confrontación nos enseña la necesidad de volver al centro, el altar del corazón. Regresa, alma mía, al abrazo del Eterno. Camina en luz y verdad. El momento de la bendición revela que incluso errores pueden conducir al retorno a Adonai. El engaño nos recuerda: la misericordia de lo alto opera más allá de la apariencia. Nuestras elecciones, aunque imperfectas, pueden reconciliarse con el amor divino. Cada decisión refleja nuestra propia vida. Escogemos la bendición que requiere esfuerzo y fe, o la satisfacción momentánea que engaña al alma. La voz de Adonai susurra: corrige tu camino. Vuelve a mí, aprendí a ver con ojos del corazón. Abre tu corazón, deja el rencor, siente la misericordia. Retorna al abrazo del Eterno. Toledo nos enseña que la reconciliación no es solo entre hermanos, sino dentro de nosotros. El arrepentimiento no es debilidad, sino puente hacia la verdadera fuerza espiritual. Incluso en el conflicto, la luz del Eterno nunca se apaga. Cada paso de Jacob y Esaú nos recuerda: la luz del Eterno siempre brilla para quien desea regresar. Alma, hijo de polvo, regresa al hogar del Eterno. Que su misericordia guíe tus pasos, que la bendición renazca en tu corazón. Toledo habla de Yitzhak, Jacob, Esaú y de cada uno de nosotros, del corazón que se abre, la tienda que se habita, la bendición que se recibe. Todo comienza con un susurro: Adonai, aquí estoy, guíame, corrige mi camino, bendice mi alma. Amén.